Este es el episodio 0 de Abran Paso Sindical. Vamos a hablar de los que mueven al mundo, de los que generan valor, de los trabajadores. Mi nombre es Martín Bustamante y esta es una producción de Abran Paso Podcast. Nos proponemos hablar de lo que pasa en el mundo de los sindicatos, de los delegados, de las comisiones internas, de las relaciones del trabajo más a nivel general y, por supuesto, algo que suele estar ausente en muchas discusiones, de lo que ocurre también en otros países. Una aclaración sobre la escucha de nuestros episodios. Te recomiendo que lo hagas mientras, estás trabajando, de repente haciendo alguna actividad doméstica, lavando los platos, arreglando algo de la casa, o también en el transporte público. Pero no te recomiendo que lo escuches mirando el teléfono, alguna red social. Ahí te vas a perder. Es como un acompañamiento que te damos mientras estás haciendo otra cosa. Es distinto a la radio esto. El objetivo es aportar análisis, reflexión, información, elementos que te permitan tener más noción de lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como internacional con respecto al mundo sindical y a las relaciones de trabajo. Hoy vamos a conversar acerca de lo que está pasando con respecto al debate de una ley que es nodal para lo que estamos viviendo en este momento. Se trata del teletrabajo, que ya se comenzó a debatir en la Cámara de Diputados con 2 reuniones, una que contó con la participación de dirigentes sindicales y otra que contó con el protagonismo del ministro de Trabajo y otros referentes importantes, funcionarios, además de los representantes también del Senado. Además vamos a conversar sobre la noticia que sacudió el mundo sindical y el mundo económico en nuestro país. Se trata del anuncio de la TAM, quien despidió a 1.700 empleados y anunció que abandona sus operaciones internacionales aquí en la Argentina. Otra de las informaciones calientes que atravesó el mundo sindical esta semana tiene que ver con las escuchas, noticia que ya sabemos desde hace algunas semanas, pero que cada vez cuenta con mayor cantidad de detalles. En esta oportunidad se trata de las escuchas que se realizaron contra dirigentes sindicales y las fuertes declaraciones que hicieron algunos referentes con respecto a las presiones y a la opinión que tenía el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, para con la dirigencia sindical. No solo la opinión, sino también el objetivo, que básicamente era la extinción de la organización sindical. Finalmente nos vamos a referir al trabajo en las aplicaciones y la lamentable muerte de un nuevo trabajador que murió en un accidente laboral. Estamos hablando de los repartidores, del capitalismo de plataformas. Vamos a tratar de ahondar sobre este asunto y no solo detenernos en este triste hecho, sino además ver cuáles son las perspectivas de organización y de regulación de la materia. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos dando comienzo a la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Así iniciaba la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el martes pasado. La persona que estás escuchando es Vanessa Siley, la presidenta de la comisión. En el marco de este encuentro informativo participaron los dirigentes de la CGT, sus secretarios generales, también de las distintas variantes de la CTA y representantes de sindicatos significativos de gran relevancia. La mirada que hacemos de este proyecto es una mirada correcta, nos quedan algunos matices. Me alegra de que la comisión tome, inclusive que el vicepresidente haya aclarado que es una modalidad laboral y no que es una actividad laboral. Lo que mencionó en su exposición el compañero Dagre, estamos en total de acuerdo. Es verdad, los tiempos de pronto se modificaron con la aparición de la pandemia,
Jamás hubiésemos pensado los docentes que íbamos a tener que estar garantizando la continuidad del ciclo lectivo utilizando el teletrabajo, pero bueno. Bien, tiene la palabra entonces Claudio Marín. Todas las iniciativas que aparecen como formas organizacionales del trabajo novedosas a veces muchas veces terminan siendo mal utilizadas. Establecer que el teletrabajo solo puede ser utilizado previa habilitación por medio de la negociación colectiva. Nosotros queremos destacar como CTA Autónoma que hoy dirige Pablo Micheli, uno ve que la crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial que busca maximizar ganancias y aumentar la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, o es una oportunidad para los trabajadores y las trabajadoras de agrandar el principio o utilizar el principio de la progresividad de los derechos. Bueno, estuvieron todos. Como podrás escuchar, un montón de sindicatos participaron, también las centrales. Allí estaban las voces de Héctor Daer y Carlos Acuña de la CGT, los dos secretarios generales, también de Hugo Yasky y Claudio Marín de la CTA de los Trabajadores, Ricardo Peidró y Julio Acosta de la CTA Autónoma. También estaban dirigentes, secretarios generales del Sindicato de Televisión, de los Telefónicos, de la Unión Informática, en fin, eran muchísimos. Al día siguiente continuó esta reunión, pero fue el turno de la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El primer punto, que el teletrabajador no es un estatuto independiente de trabajadores, o sea, no es un trabajador distinto del resto de los trabajadores, sino que el teletrabajo es un modo de prestación, es un modo de prestación del contrato de trabajo. Hablamos con la gente del Ministerio de Trabajo de España y ellos están hoy más o menos están estimando que en servicios el 8% del personal ya estaba trabajando antes de la pandemia a través de esta figura. Ellos estiman que inmediatamente salida de la pandemia, ese porcentaje de trabajadores que van a seguir trabajando con esta figura va a crecer al doble, va a crecer al 16%. De modo tal que estamos en un fenómeno que creo que es irreversible. Así que lo que tenemos que hacer es adaptarlo para que este nuevo fenómeno, esta nueva forma de prestación del contrato, no altere lo que nosotros consideramos como derechos básicos del trabajador, y no solo derechos patrimoniales, sino, insisto, derechos de pertenencia a un grupo. En los planteos de que tiene que haber un marco, de que esto es una modalidad del contrato, de que debe cumplir con los principios básicos que todos más o menos hemos referido, y que la habilitación y la letra chica vaya a los convenios colectivos, pareciera ser que es un núcleo de coincidencias muy fuerte. La verdad que es muy difícil que tengamos porcentajes similares a los que tenían países que ya venían desarrollando esta modalidad antes de la pandemia. Estamos hablando de 6-7% de trabajadores en las áreas de servicio, por supuesto, que son las que más van a tener que van a estar comprendiendo estas modalidades laborales. Es muy poco probable que los propios convenios colectivos al momento de negociar no tengan en cuenta cuáles zonas, qué zonas o qué lugares no tienen la conectividad necesaria. También estuvo presente y fue destacada la presencia de Lucía Sirmi, directora nacional de políticas de cuidado, forma parte del Ministerio de Géneros. Todas las personas que estamos en esta reunión fuimos cuidadas por alguien a lo largo de nuestra vida para poder estar en esta reunión, y es muy probable que a esta altura de nuestras vidas cuidemos de otras personas, ¿no? Limpiar la casa, lavarla, cocinar, cuidar a los chicos, las personas mayores, las personas con discapacidad, servir la olla en el comedor del barrio, organizar la agenda de la familia. Son todas tareas de cuidado que la sociedad considera que son una responsabilidad natural de las mujeres todavía. Todavía se invisibiliza el rol fundamental que tienen estas tareas para que podamos hacer todo el resto de los trabajos y para que podamos hacer funcionar la economía. Algunas de las cosas más importantes de la reunión las escuchaste recién en estos audios. Tienen que ver con la importancia de regular esto, fundamentalmente con una presentación. Este es el comienzo de este debate que se está generando,
la idea también de que no se vincule esto únicamente a un acuerdo individual entre un trabajador aislado y su empleador, sino que sea en todo caso un acuerdo que tenga una base en la negociación colectiva. También considerarlo, y lo decía por allí el ministro, como una modalidad y no una actividad, incluirlo por lo tanto en la ley de contrato de trabajo, tener en cuenta algunos riesgos que genera desde ya este tipo de actividad, que tienen que ver con, por ejemplo, el espacio. Por allí uno de los sindicalistas, uno de los dirigentes que expresaba y comentaba su parecer en este marco, decía que, por ejemplo, en Suiza se regula hasta el metro cuadrado de cómo es la actividad en un hogar, en una casa, en un departamento donde vive un trabajador, y desde allí tiene que realizar su actividad. La presencia sindical, este fue otro eje de preocupación que se repitió en una y otra oportunidad. ¿Cómo garantiza ese lugar tan importante que ocupa el delegado en el lugar de trabajo o el cuerpo de delegados, y la conexión y la asociación colectiva? ¿De qué manera se puede llevar a cabo, en definitiva, también a través del teletrabajo? Vinculado a eso, la necesidad de establecer mecanismos mediante los cuales los propios gremios, los sindicatos, los delegados puedan establecer mecanismos de fiscalización y que al mismo tiempo regulen no solo la relación entre el empleador y el trabajador, sino también los propios programas que se utilizan, las plataformas. ¿Cómo va a ser además esta fiscalización alrededor del Ministerio de Trabajo? ¿Se va a hacer un registro nacional, por ejemplo? Desde ya está aquella cuestión que tiene que ver con el derecho a la desconexión, con la perspectiva de género que escuchábamos recién, con la relación entre la vida familiar y la vida laboral. ¿Quién provee los elementos de trabajo? ¿Cómo es la conectividad? ¿Te la brinda la propia empresa? ¿Qué pasa si vos, de por sí, con el sistema que contratás en tu casa, no querés o no tenés la posibilidad de tener un acceso a una conectividad, a tener internet? Un gran problema que se está atravesando también alrededor de la educación. Por otro lado, se preguntan los diputados, los dirigentes, los que asistieron a esta reunión, y por supuesto brindan diferentes respuestas alrededor de la capacitación, de garantizar la seguridad y el higiene. El teletrabajo tiene que ser mixto, tiene que ser total, se pueden adoptar modalidades compartidas. Esto quiere decir, es algunos días por semana, se realiza los 5 días por semana, se puede establecer un mecanismo donde se contemplen las dos cosas. Bueno, ese también es otro tópico que apareció en el marco de esta reunión. La intimidad de los datos que generan los trabajadores en esa aplicación, garantizar mediante el acceso a la fiscalización que hablábamos recién, que las empresas no se queden con esos datos que generan los trabajadores, y que al mismo tiempo su propia intimidad, que ya figura en sus propios dispositivos técnicos, no se pueda filtrar y no sea un elemento utilizado por los empleadores. Y por último, ¿qué impacto tiene esto en el empleo público? Esencialmente en lo que ocurre con los docentes, porque de buenas a primeras se tuvieron que hacer cargo de una situación muy difícil, de una situación muy atípica, y esto desde ya está generando serios inconvenientes, como planteaba el diputado y secretario de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Uno de los datos de ambos encuentros fue la escasa participación de los diputados opositores. Una de las pocas voces que pudimos escuchar fue la de Dolores Martínez, integrante de Juntos por el Cambio y del radicalismo. Dejar bien en claro que esta modalidad nosotros buscamos regularlo en el marco de que sea una modalidad voluntaria, acordada entre la persona trabajadora y su empleador. También el principio de la reversibilidad me parece, importante, es decir, en algún momento, si esa persona trabajadora no se ha sentido cómoda con esta modalidad de trabajo, pueda regresar a su modalidad original. El consentimiento por escrito de los trabajadores. Me parece que hay un punto importante, alguien ya lo mencionó anteriormente, que tiene que ver con la protección de la privacidad de la persona trabajadora y de su grupo familiar.
Quedo a disposición junto al Partido Radical, el Bloque Radical y todo el interbloque de Juntos por el Cambio para acercar ideas, propuestas y buscar llevar un proyecto lo más consensuado posible. Se generó un matiz entre los dirigentes sindicales alrededor de la posibilidad de introducir un proyecto que evite el aumento de la precarización a partir de la introducción del teletrabajo. Alrededor de esta cuestión habló el diputado Facundo Moyano. A mí me encantaría poner porcentaje, poner que el teletrabajo tampoco se puede hacer mediante la modalidad de contrato de trabajo eventual o a plazo fijo. Y no creo que esto tampoco signifique, como ayer se manifestó, que crezca la precarización laboral. Justamente estamos nosotros para evitar eso. ¿Existe la ley de los trabajadores registrados? Sí, es la ley de contrato de trabajo. ¿Se aplica? No se aplica, porque si no, no tendríamos un 40% de trabajo no registrado. Y esto no solamente nos llama a debatir una ley de trabajadores, de teletrabajadores, o una ley de trabajadores de plataformas, o esa modalidad de trabajo, sino a discutir más profundamente acerca del sistema impositivo, porque evidentemente, cuando vemos la línea de crecimiento económico de la Argentina, y vemos como, por ejemplo, dentro del kirchnerismo, hubo 7 o 10 años de crecimiento continuado de la economía a tasas chinas en muchos años, y sin embargo la informalidad laboral nunca bajó del 30%, vemos que acá hay un problema que va más allá de una acción sindical o una acción legislativa. Aquí hay que discutir en profundidad el sistema impositivo y el sistema laboral. Ignacio Loncieme es secretario general de la Unión Informática, uno de los sindicatos que fue precursor en esta pelea para que se introduzca la regulación del teletrabajo. Digamos que en términos generales hay un consenso muy importante sobre los puntos que se mencionaron, en que se vienen mencionando, ¿no es cierto? En la actualidad, el teletrabajo está regulado por una norma de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Le preguntamos a Ignacio cuál es el alcance que tiene esta regulación. No veo impacto. No veo fiscalización, no veo implementación, no veo un montón de cosas. Nosotros en nuestro convenio colectivo tenemos un montón de artículos que refieren al teletrabajo, digamos, no un montón de artículos, sino un montón de contenido hace varios años, y algunas cuestiones se van implementando y otras realmente se hacen difíciles si no hay. Por eso es importante la ley también. Doy un ejemplo simple. Ahora estamos haciendo gestiones para incluso con predisposición de las empresas para alcanzar las sillas que están en las empresas, que están ahí, para no hablar mal, se están riendo ahí en las empresas, en los sectores de trabajo, mientras por ahí los compañeros y compañeras están en una silla de pino que tienen en la casa. Entonces hay que tratar de ser práctico, hay que tratar de que lleguen esas resoluciones, que se implementen. Por eso es importante también el sindicato de cada actividad tiene que estar fiscalizando esto. Es muy importante lo que está sucediendo. A ver, estamos hablando yo creo que más del 20% de la masa de trabajadores hoy está teletrabajando. Y desde ya, queremos conocer cómo fue el proceso mediante el cual lograron regular la actividad entre los empleados informáticos. Un tema muy importante que nosotros, incluso antes de firmar acuerdos más cerrados, fuimos logrando que se empiece a respetar, que es la cuestión de las guardias pasivas. Esto yo lo mencioné en la reunión, que tiene que ver porque el debate madre del teletrabajo es la jornada, ¿no es cierto? Lamentablemente, y también dije eso, pareciera que nos obligan a rediscutir la jornada laboral, lo cual no es cierto. O sea, lo que tenemos que decir es, bueno, puede haber alguna flexibilización, puede haber algunos acuerdos nuevos, pero en ese sentido, lo que nosotros hicimos, porque lo padecimos en nuestra actividad durante años y todavía en algunos lados se sigue padeciendo, que es el hecho de estar a disposición del empleador. Esto quiere decir que termina la jornada laboral y sin embargo se sigue a disposición del empleador.
en nuestra actividad. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces, por ejemplo, hay que estar monitoreando servidores durante todo un fin de semana porque se pone en producción alguna aplicación o alguna página web o algún proceso, y de hecho hay bromas en nuestro sector diciendo que a producción no se pasa los viernes porque si se cae algo el fin de semana hay que ponerse a trabajar. Y lo que hicimos es que se haya una compensación monetaria por ese tiempo que se está a disposición de la empresa, porque la realidad es que hay veces que por ahí el compañero que está de guardia durante todo el fin de semana no nos toca el teléfono, ¿sí? Pero también puede pasar, primero que eso ya tiene una carga casi psicológica, ¿no? Al estar a disposición del empleador, porque uno está almorzando con la familia y tiene el teléfono ahí al lado pensando que capaz tiene que colgar los ravioles y ponerse a trabajar, o despertarse en la madrugada a intervenir en algún incidente. Entonces, nosotros incorporamos eso, que en algunas empresas se daba, en otras no, pero le damos un orden. Que eso es una de las cuestiones que también hay que discutir eso ya sí por actividad, por convenio colectivo, ¿no? ¿Cuánto vale la hora de estar a disposición? Y en el caso de que se active la hora de trabajo, bueno, en ese caso hay que abonarla como si fuera una hora regular, ¿cierto? O, bueno, siguiendo lo que norma la LST. Pero parece una cuestión obvia, pero en muchos casos no lo es y en muchos casos no se cumple. Entonces ahí es donde obviamente tiene que estar la función del sindicato de cada actividad. Eso, por ejemplo, para nosotros fue muy importante como un punto. Después, todo lo que tiene que ver volviendo un poco a la pregunta anterior, con las enfermedades laborales. Nosotros venimos estudiando cómo incluir en el listado de enfermedades profesionales, por ejemplo, las cuestiones de afección a la vista, el túnel carpiano, cuestiones que tienen que ver con la postura, no solamente la enfermedad, sino tratar de hacer prevención. En esa cuestión las empresas muchas veces hacen un trabajo de difusión, de concientización, de hacer pausas activas, pero bueno, el teletrabajo también tiende a generar sedentarismo, y es otra cuestión que hay que trabajar. Esto va a seguir y lo vas a escuchar acá en Abran Paso. La próxima instancia tiene que ver con la participación de los empresarios, va a ser el próximo lunes y te la vamos a contar aquí en este podcast. Plutócrata Arthur Fortune. El hombre no tiene idea de cómo debe comportarse un multimillonario. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el desprecio por el hombre común? Esta nueva raza de multimillonarios joviales es un cambio favorable al clásico y aburrido. La verdad que estuve muy arrepentido de poder viajar en un vuelo privado a Estados Unidos. Él viajaba en la primera visita a Trump, hizo la escala en Houston. Yo le había pedido que bajara en Houston porque iba a tener una reunión con los empresarios, el tema de vaca muerta, y así fue. Pero cuando íbamos en el avión, subió ya muy enojado con el compañero Ponce de la industria lechera. Atilda, del sindicato de lecheros. Correcto. Me dijo, ese Ponce es un delincuente. Le digo, ¿por qué? Y porque se aprieta a los de la industria lechera para sacarle plata para su sindicato. ¿Cómo le saca plata? No sé, dice un 3%, les pide, pero le digo, presidente, eso está en el convenio colectivo de la mayoría de las organizaciones sindicales, que es refuerzo institucional o como quieran llamar, que va destinado a fortalecer la obra social, el tema de los medicamentos, el tema de turismo, porque no alcanza con la cuota sindical mantener los hoteles de turismo. Sí, pero eso no corresponde. Le digo, presidente, nosotros también lo tenemos. Nosotros el petrolero lo tiene, es el 2%, con un tope, por supuesto, de la masa salarial que ingresa para esto, para fortalecimiento institucional. Sí, dice, pero yo a este Ponce lo voy a meter preso porque es un atorrante. La persona que estás escuchando es el secretario general del Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y además es ex senador nacional. Se llama Guillermo Pereira. No sé si captás lo que está contando. Está diciendo que el expresidente, en un viaje que compartieron, le dijo a ese tipo, refiriéndose a Héctor Ponce, dirigente del Sindicato de Lecheros,
yo lo voy a meter preso. Una clara demostración, clarísima, de lo que pensaba, y me imagino que sigue pensando, Mauricio Macri, el expresidente de los dirigentes sindicales. Desde el gremio de los lecheros dijeron que fueron testigos de esa conversación, es decir, ya hay más de una persona que reafirma esos dichos, ese nivel de persecución. Y luego afirmaron también desde este sindicato que Etcheverre le pedía a los empresarios que lo ayuden a destruir a Atilra para flexibilizar la industria. Hechos fuertes que se suman además a lo que ya se conoció con respecto a las presiones que ejercían en el marco de estas escuchas ilegales para presionar a determinados jueces con la intención de detener a Pablo y a Hugo Moyano. Por eso se iba a presentar Pablo Moyano como testigo en la causa de espionaje realizada contra el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la causa que lleva el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena. Recordemos que este magistrado investiga una organización delictiva que estaba encargada de llevar adelante actos de espionaje desde el Estado Nacional, y en ese marco citó a diferentes personas, entre ellos al dirigente camionero. La industria comercial argentina, básicamente por una impronta gremial muy fuerte, es absolutamente inflexible. Entonces, ¿qué dice LAN o la TAM? Mira, si yo tengo que pensar en un mercado que va a estar, digamos, caído por un tiempo, te aclaro que las previsiones son que más o menos va a tardar 3 años en recuperarse la industria comercial del mundo. En el mundo, claro. Yo tendría que adaptarme a una nueva realidad. Y la verdad es que siento que los gremios de Argentina son inflexibles. ¿Qué le dijeron al gobierno? Cualquier cosa menos los gremios. Estimados pasajeros, es un placer tenerlos a bordo de la TAM. Sin duda, una de las noticias de la semana. La TAM supo tener un éxito y una adhesión plena por parte del gobierno de Cambiemos, por parte de Mauricio Macri. A tal punto la premiaron que designaron a su CEO como vicejefe de gabinete. Estamos hablando de Gustavo Lopetegui. Pese a eso, las cosas no salieron tan bien para esta empresa. Perdió mucha plata, le fue muy mal con Mauricio Macri, y luego, encima de todo esto, vino la pandemia que afecta el negocio aerocomercial, no solamente aquí en nuestro país, sino, por supuesto, en todo el mundo. De hecho, ya se está hablando de que van a aumentar significativamente los pasajes en todos lados. En ese contexto, uno de los hechos más indignantes es que la CEO de la TAM, Rosario Algelt, una de las que firmó este documento mediante el cual se despide a 1.700 trabajadores, el mes pasado esa persona cobró el ATP, la asistencia al trabajo y la producción que otorga el gobierno nacional. Es decir, que la TAM recibió la ayuda, la asistencia del gobierno para poder recuperarse. Ahora, si hacemos un zapping rápido por algunos canales de televisión, vamos a encontrar algo que resulta muy llamativo, porque no se menciona nada de todo esto que estamos conversando. Y muy por el contrario, lo que predomina es un discurso antisindical. ¿Qué es esto? Echarle la culpa a los laburantes, echarle la culpa a los dirigentes sindicales y a la organización de los trabajadores porque no quisieron bajarse el sueldo y por ser los responsables de esta situación que está atravesando la empresa. También hay un discurso muy antigobierno en estos medios de comunicación que estiman, por ejemplo, lo vimos en la nota de Infobae, estiman que se viene una cubanización, se viene el comunismo y por eso finalmente la TAM decide retirarse de Argentina. Hay por supuesto una gran falsedad en todo esto y un detalle que me parece no menor y que para el mundo sindical merece la pena prestar atención, tiene que ver con lo que declaró el líder de los pilotos de la TAM, haciendo de vocero de la empresa. Fue entrevistado por Diego Iglesias y esto demuestra los riesgos que conlleva este modelo de sindicato por empresa, este modelo en el cual algunos evidentemente están muy interesados en dividir a los trabajadores aeronáuticos. Déjame ver si puedo mostrarte. ¿En cuál de las empresas? Déjame mostrarte la que querido empieza reloj. con G y ves que tiene una B corta en lugar de B larga. Sí. Esa Si es podemos llegar a ver amarilla, Dios mío. Los la que caja. son trabajadores esenciales, ¿no? A ver si llega a ver. Claro, un repartidor. Cobran 2 mangos. Sí. A ver, fíjate, Rolo, si podemos llegar a mostrar la caja desde acá.
la caja de la empresa de reparto. Es un Y tecnicismo. estos pobres pibes que no tienen garantía. No, A ver, vamos a ¿qué? dar vuelta, Nada vení. tiene, ¿qué? Nada. Vení, vamos a ver si podemos darle la imagen de frente. Estos chicos no tienen RT, no Vamos a tienen darle nada. la imagen de frente. Sí. A ver, que este es un dato fuerte, ¿eh? Porque A ver si gran parte de la clase media y media alta Desde adelante. de la ciudad de Buenos Aires está sobreviviendo hoy gracias al laburo y al sacrificio de estos pibes, y pibas, que no tienen ninguna protección laboral, ¿no, doctor Alarcón? No, ninguna. Ninguna. Bueno, ¿no? ahí tenés, ¿ves? Ninguna. A ver. Jorge Piris Umpierres fue atropellado en el barrio de Caballito, más precisamente en San Martín, y Luis Viale estaba llevando adelante su trabajo. Hacía un pedido para la empresa Globo. Este tipo de empresas se denominan plataformas austeras. Es lo que Nirk Snirsek, en su libro Capitalismo de Plataformas, describe con mucha precisión y muestra cuál es el objetivo que tienen, hacia dónde van, cuál es la tendencia y al mismo tiempo de qué manera funcionan y logran llevar adelante estos mecanismos que parecen una gran novedad, pero que en verdad tienen que ver con basarse fundamentalmente en la ausencia de regulación y en la utilización de mecanismos vinculados a la precarización laboral. Yo voy a pedir por Uber Eats. Yo voy a pedir por domicilios.com y yo por Rappi. Frente a esta situación, desde ya los trabajadores se están organizando, algunos de ellos nucleados en la Asociación de Personal de Plataformas, otros en la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros. Están planificando nuevas medidas, algunas de ellas ya se hicieron incluso a nivel internacional. En mi caso estoy trabajando y articulando no solamente con el Ministerio de Trabajo, Claudio, sino con los sindicatos que están involucrados en la definición de este tema, porque acá sí tenemos un grave problema, porque la mayoría de estos trabajadores que están trabajando para plataformas de servicio están bajo una forma de modalidad contractual que es fraude laboral, que es facturando cuando en realidad tendrían que estar hoy, como no hay una legislación específica, bajo la ley de contrato de trabajo. Y nos encontramos con la realidad de que el 95% de los trabajadores que trabajan para plataformas de servicios están bajo una modalidad de contrato que no es la que tiene que ser. Ahí escuchábamos al diputado Facundo Moyano y una discusión que se viene en el Parlamento Nacional. En la ciudad de Buenos Aires también se está discutiendo esto. El oficialismo presentó un proyecto que obliga a estas plataformas, el oficialismo de la ciudad, estoy diciendo, obliga a estas plataformas y también a los trabajadores a tener domicilio en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, a contar con un seguro laboral que debe estar costeado por la empresa, prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores y al mismo tiempo también incorpora un sitio de quejas para los clientes. De todas formas, desde la oposición porteña y los sindicatos de repartidores rechazaron este proyecto porque aseguran que carga de obligaciones a los trabajadores y le quita responsabilidad del vínculo laboral a estas empresas digitales. Hola, yo soy Elisa y seré tu Rapiguía. Si estás viendo este video, ¡felicidades! Quiere decir que eres parte del equipo. Ahora solo hay ciertos puntos que debes saber para que tu trabajo sea excelente. En Rappi nuestros clientes son lo más importante y debemos ofrecerles el mejor servicio. Debemos asegurarnos que los... Escuchame una cosa, muchos no tienen la suerte de cobrar el aguinaldo. ¿Y los que lo cobran, encima lo van a cobrar en cuotas? Totalmente. Hay muchos trabajadores que todos sabemos que están en la informalidad. Hay un 60% que está en la informalidad. Que está en la informalidad significa que no perciben el medio aguinaldo, digamos, como parte del complemento suplementario del salario. Hace 2 o 3 días el gobierno anunció a través de su ministro, tanto Guzmán como Moroni, que el gobierno iba a sacar un decreto en el cual iba a instrumentar el pago del aguinaldo para los estatales en 4 o 5 cuotas, fijando un monto. Ese monto que fijó era de 80.000 pesos brutos. O sea, todo aquello que perciban 80.000 pesos brutos iban a ser alcanzados por este decreto que establece que el aguinaldo iba a ser pagado en 4 veces. Obviamente que esta situación desencadenó en las dirigencias sindicales un malestar
porque mismo en ese borrador de decreto, porque todavía no está firmado el decreto, ese borrador, en el artículo 4, invita a las provincias, al Poder Legislativo y al Poder Judicial a adherirse a dicho decreto. Obviamente que eso fue generando un rechazo. Fue generando una adhesión en los hechos de las provincias, muchas provincias han adherido, incluso la ciudad de Buenos Aires, donde deja también al libre albedrío la implementación de ese decreto. Porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, el tope lo bajó a 50.000. ¿Por qué? La realidad de las provincias, incluso salarial, no es la misma que la de la ciudad de Buenos Aires. Los montos son distintos. Por lo tanto, las provincias y los municipios fueron adaptando esa reglamentación a la realidad de sus provincias. Lo que hace que en muchas provincias, por ejemplo Mendoza, el monto de aplicación ronde en los 40.000, como pasa incluso en la provincia de Buenos Aires, que también va a adherir a dicho decreto. Por lo tanto, genera que los afectados sean miles y miles de trabajadores. Los gremios como ATE ya anunciaron que lo van a rechazar. Sí, ayer salieron muchísimos comunicados de muchos gremios de la CGT, ATE nacional, como ATE de la Ciudad de Buenos Aires, salió a rechazar porque ayer se viralizó lo de la Ciudad de Buenos Aires. La Corriente Federal de Trabajadores también sacó un comunicado en rechazo a la aplicación del pago de aguinaldo en varias cuotas. La CGT ha tomado posición, o sea, ha ido incrementando el rechazo en la fila del movimiento obrero. Porque el otro debate, porque hoy está centrado en los trabajadores estatales, y la gran pulseada que se viene dando hoy hace 2 o 3 días es entre el gobierno nacional y los privados. Porque los privados ahora le exigen al gobierno que le dé los ATP para pagar el aguinaldo. O sea, nada indica, incluso el gobierno ha hablado de disminuir la entrega de los ATP. Por lo tanto, nos podemos encontrar en una situación en que los privados, mediante el chantaje que vienen ejerciendo desde que arrancó la cuarentena, le digan, no, ¿sabes qué? No vamos a pagar el aguinaldo si no nos das el ATP. Por lo tanto, puede ser, se empezó a trabajar en forma de cascada, por lo tanto los afectados son los que están vinculados al Estado. Ahora, esta medida se puede ampliar en el sector privado, en la medida que no se resuelva cómo lo van a pagar, sería. Gabriel Galeano, estás picante. No, a ver, yo creo que, no sé si el tema es picante, el problema es que es analizar la situación en la que viene el movimiento obrero. Vos dijiste en un principio que hay trabajadores que lo perciben y trabajadores que no los perciben, y lamentablemente es la realidad del mundo del trabajo en la Argentina. Ahora, la clase trabajadora ha hecho mucho esfuerzo bajo los 4 años de macrismo, donde fue muy castigada y donde el poder adquisitivo se vio agravado por las políticas del gobierno de Macri. Y el movimiento, ha hecho mucho porque ha sido uno de los actores fundamentales en la pelea en la calle en defensa del salario y su puesto de trabajo y en contra de las políticas económicas. Y ese esfuerzo de la clase trabajadora fue la que terminó dando el triunfo al Frente Todos. Entonces yo creo que Alberto Fernández ha sido muy claro cuando asumió al gobierno y dijo, cuando yo me equivoque, hágamelo saber. Y creo que la actitud del movimiento obrero en las últimas 48 horas justamente fue responder a esa exclamación de Alberto Fernández. Y el movimiento obrero le hace saber al gobierno que con esta medida se está castigando, porque el tema es poner en debate si el movimiento obrero es el que tiene que seguir pagando los costos de esta crisis que se inició producto de esta pandemia. Porque el problema es que hay miles de trabajadores que son despedidos, hay miles de trabajadores que están cobrando, han sido recortados sus salarios, o sea, hay trabajadores que vienen castigados porque por la pérdida salarial de los 4 años del macrismo.
Por lo tanto, el esfuerzo que el movimiento obrero viene haciendo, la clase trabajadora, es mucha. Entonces, el tema que todos hemos salido en esto a 48 horas a plantear este eje de debate con el gobierno, es decir, que no avance con esa medida, porque el gobierno no puede estar resolviendo desde el bolsillo de los trabajadores la crisis de emergencia que la Argentina está pasando. Cuando Como escuchamos en el día de hoy, los sectores concentrados de la Argentina también están apretando y de hecho acusan al gobierno de ser demasiado permisivo con los sectores gremiales. Así que también es interesante para agregar ese asunto arriba de la mesa. Es una situación complicada. Algunas de estas cosas vamos a estar conversando aquí en Abran Paso todas las semanas. ¿Te prendés, Gaby? Sí, obvio, acá estoy. Muy bien, entonces nos encontramos la semana que viene. Esperemos haber aportado algo de información que te sirva para tu laburo y para tu trabajo gremial.